La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esa obsesión que tienen las personas sobre un supuesto defecto físico que puede ser real o imaginario. Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta ya estamos con nuestra entrevistada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada Valeria Fernández Sosa. Ella es psicóloga clínica y máster en terapia breve estratégica. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Una vez más. Una vez más, gracias. Sí, Parte encantada de estar casa. de nuevo por aquí. Bueno, hoy queremos hablar sobre esa obsesión desmedida que tienen las personas. No nos cerremos solamente en los niños. Esa obsesión desmedida por un defecto en su apariencia física que puede ser real o imaginario. Así es. Y que se llama, tiene un nombre medio raro y difícil de pronunciar. Sí, es la dismorfofobia, es el nombre del trastorno. Así es como está clasificado en la clasificación de las enfermedades mentales, digamos, ¿verdad? Es un trastorno que se llama dismorfofobia, que tiene que ver siempre con la apariencia física, ¿verdad? No es algo interno, digamos, en el sentido que no es algo que me preocupa de mi salud física interna, claro, ¿verdad? Claro. Porque ahí ya iríamos a la patofobia o a la hipocondría, ¿verdad? Claro. Entonces la dismorfofobia, vamos a decir de que es una obsesión o una fijación con mi apariencia física, que eso puede darse en adolescentes, puede empezar en la adolescencia, pero también puede empezar recién en los adultos. Pero es algo preocupante, ¿por qué? Porque la persona de a poquito empieza a sentir como ese encanto por arreglarse alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Creo que según voy contando las cosas Pero sobre hay este tema... mujeres que se pasan arreglando, que no salen del cirujano plástico, por ejemplo. Sí, esa es la paradoja de la belleza, ¿verdad? O sea, cuanto más busco sentirme perfecta, más imperfecta me siento. Claro. O sea, esas personas que viven haciendo ese tratamiento, entran en ese círculo vicioso de hacerme una cirugía, me parece que ahora me falta esto, es un círculo que se va agravando porque cada vez encuentro más cosas y ahí es donde se va agravando el problema. Bueno, el caso de los chicos, de repente dicen, yo tengo las ojeras igual que el abuelo o tal cosa, y por ahí un descendiente árabe o de un hindú, ¿verdad? O qué sé yo, y tiene que tener normalmente la nariz, o un lunar, o no sé, las cejas muy gruesas. Claro, quieren cambiar cosas que no pueden cambiar porque ya es su estructura ya es así, ¿verdad? Así, por eso que decimos que esto puede empezar con un defecto real, natural, que de eso va a depender el tipo de tratamiento, ¿verdad? Si es algo imaginario solamente o hay un defecto de la persona, tal vez una persona que nació con una característica propia y no le gusta en la adolescencia, entonces puede empezar de esa manera o con algo totalmente imaginario. Claro, para reforzar el concepto que lo dio magistralmente, vamos a un material que preparó la producción de Padres al Día sobre qué es este tipo de obsesión. ¿Qué es la dismorfofobia? La dismorfofobia es un trastorno que consiste en una preocupación excesiva por un defecto imaginario de la apariencia física o un defecto menor en el que los demás normalmente no se fijan. Las personas que padecen dismorfofobia perciben en su cuerpo claros defectos, desproporciones o deformidades que consideran que la percepción de su defecto físico es una verdad incuestionable y totalmente objetiva. Aunque su entorno opine lo contrario, estas personas siempre creen que las valoraciones que hacen otros de sus defectos no son objetivas y que tratan de minimizar el defecto para consolarlos o engañarlos. ¿Y cuál es el
trasfondo de esta obsesión? ¿La bajo autoestima? ¿Cuál es, Sí, por dónde va? eso es lo que generalmente se encuentra cuando se va estudiando estas personas, se va viendo cómo es que empezó todo. Generalmente son personas con una autoestima muy baja, con una inseguridad propia, ¿verdad? Una poca confianza en sí mismo, una necesidad de sentirse, como habíamos hablado en otra oportunidad, de sentirse aceptados por los otros. Entonces, ¿qué busco primero? Que mi apariencia sea distinta. Pero muchas personas buscan la perfección, lo que no es posible. Nadie es perfecto. La perfección es Todos una tenemos ilusión. un ojo más grande que el otro, una pierna. Claro, exactamente. claro. ¿No? Cuanto más yo intento ser perfecto, más imperfecciones encuentro. Es más, siempre yo trato de aclarar, la perfección es la suma de imperfecciones, eso hace mi perfección, ¿verdad? Y te hace único e irrepetible, ¿verdad? Exacto, también. Esa es la manera justamente yo creo que tenemos que hablar cuando son niños, cuando son adolescentes, ¿verdad? Para fomentar la autoestima. Para fomentar la autoestima, para darle esa seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un niño que tiene un lunar o la nariz de una manera, o, ¿verdad? Hablarle como que es mejor irnos por el lado que es una marca personal, que es su característica, que la valore, que le hace más atractivo, ¿verdad? A veces si son varones, bueno, te hace más churro esto, ¿verdad? Son maneras de ir transmitiéndole seguridad con esa característica. O hay personas que tienen timbres de voces muy desagradables. O el timbre de voz. Y sin embargo, pero son exitosos en la televisión, o son exitosos en el cine o en el canto. Eros Ramazzotti, por ejemplo, ahí tenemos el caso, ¿verdad? Que canta por la nariz. Que tanta gente le criticaba, tal vez de niño, por el tema de hablar por la nariz. No sabes cómo él duerme tranquilo, ¿verdad? Hoy en día es lo que más dinero le dio, ¿verdad? Su voz por la nariz. Claro, por eso que hay que ver también esas particularidades y los grandes también oradores, ¿verdad? Sí, que tenían problemas de dicción y que Demóstenes, para que ir lejos, se ponía piedritas y fue uno de los grandes oradores de la historia de la humanidad. Las grandes personas antiguas, famosas, hay muchísimos casos de personas que tenían o algún defecto o alguna enfermedad de base o alguna discapacidad y salieron adelante, ¿verdad? Claro. Bueno, hay otro material que preparó la producción del programa que habla de las causas de esta obsesión desmedida. Síntomas de la dismorfofobia. Conductas repetitivas que consisten en mirarse al espejo, pellizcarse la piel, intentar encontrar o cubrir los defectos percibidos, medirse o tocarse repetidamente esa área defectuosa, experimentar problemas en el trabajo, en clase, en las relaciones sociales, debido a la incapacidad de dejar de centrar la atención en el defecto percibido, ser demasiado consciente de ese defecto y evitar salir en público o sentir ansiedad alrededor de otras personas. Consultar a especialistas médicos repetidamente, como cirujanos plásticos o dermatólogos, para encontrar formas de mejorar su aspecto. Pero más que causa síntomas realmente, ¿verdad? Los de síntomas, la obsesión por la apariencia. Justamente el video lo que hablaba son de, nosotros en psicología hablamos que los problemas se mantienen por un intento de solución equivocado, ¿verdad? Y el video hablaba justamente de estos intentos de solución que son lo que se ve de afuera en la persona, que nos dan señales de que tiene este problema. Y nosotros en terapia breve estratégica hablamos de 3. La persona se aísla, ¿verdad? Empieza a evitar situaciones donde comparte con otros por vergüenza, porque no les gusta salir, no les gusta vestirse, le parece que nada le queda bien, o porque si es de día no les gusta porque se ve mucho sus imperfecciones de la cara. Hasta ese punto. Sí, hasta ese punto. Esa es la primera señal de empezar a aislarse, ¿verdad? De no querer irse a lugares donde se comparta con otras personas, donde se haga evidente ese defecto real o imaginario. Sí. La segunda conducta que se suele ver como señal de este problema es la persona que busca en continuación sentirse, como que buscan una aprobación del otro en el sentido de preguntar, ¿verdad que esto está mal? Pero mira lo que es este lunar, mira mi nariz y mira, ¿verdad que mi pelo está mal? ¿Verdad que un pecho tengo más grande? O sea, buscan el otro. La obsesión. Sí, de buscan inmediato. el otro, que busca esa razón, que alguien le dé esa razón de ese defecto o que necesita realmente hacerse ver o arreglarse eso. Buscan el otro esa respuesta necesaria, ¿verdad? Para confirmar esa obsesión, ¿verdad? Y en tercer lugar está justamente el pedir consultas con esteticistas, irse junto a cirujanos, hacerse tratamientos dermatológicos, vivir continuamente en peluquerías, mirarse, otra conducta, que hablamos de conducta compulsiva, ya en ese caso, mirarse continuamente al espejo. Hay gente que tiene espejos por todas partes de la casa, por ejemplo. O si no, el opuesto, el extremo opuesto de estas personas evitan todos los espejos en la casa. Pero es una obsesión también. También es una señal de una obsesión, ¿verdad? Porque lo que no quieren es ver su imagen, porque les da miedo verse, entonces evitan y sacan todos los espejos de la casa para no mirarse nunca, ¿verdad? O sea, los dos extremos son malos. Los dos extremos, el que se mira en continuación y el que evita los espejos
casi o sea, todo hay el que tiempo. aceptarse como uno es y La punto. aceptación es fundamental. Pero en ¿verdad? ese caso, los padres tienen que ayudarle a los chicos que presentan este tipo de Sí, conductas, ¿verdad? Y tienen que estar atentos justamente a esas señales, ¿verdad? Al no Sí. querer participar de eventos sociales, no querer compartir, no querer irse, por ejemplo, una edad crucial es alrededor de los 15 años, ¿verdad? Los 13, 14, cuando empiezan la etapa de los 15, ¿verdad? De las Sí. fiestas de los Los colegios. intercolegiales. Los intercolegiales donde hay que Sí. irse y las chicas se producen y los muchachos se preparan. Sí. Hoy en día a los hombres también les sucede este trastorno, Sí, ¿verdad? No es sí, algo sí. solamente de mujeres, aunque en su mayoría son mujeres las que viven esto, pero los hombres también, ¿verdad? Y se ve. Es más, yo cuando vivía en Europa veía que al final se veía mucho que los adolescentes varones se cuidan mucho más que las mujeres. Entonces, Sí, sí, sí. ahí es donde se empieza a ver que estos casos también se ven en varones. Y estar atentos también por si el chico esté sufriendo bullying, porque a lo mejor También. esa obsesión es porque alguien le está diciendo, sos Viene un de gordo, un bullying, o claro. tenés la nariz grande, o a lo mejor le están envidiando y le Puede está que haya tratando empezado de así, sí. bajar Eso su puede haber sido el autoestima. origen. Por eso es que hay que estar atento a las señales de bullying, a las señales de cómo viene del colegio, a ver cómo está pendiente él de su propia imagen. Claro, de su valoración De personal. su valoración Y personal, cómo se fomentar esa- percibe, ¿verdad? Cómo se percibe para Claro. darle esa seguridad. Lo que se trabaja en la terapia, en el tratamiento que se hace es justamente la aceptación. Sí. ¿Verdad? La aceptación y el trabajo. Se trabaja por un lado la aceptación, ¿verdad? De que empiecen a aceptarse a sí mismos, ya sean adolescentes o adultos. Y después, bueno, tratar de quitar estas conductas convulsivas, el mirarse al espejo, el pedir consultas médicas, el no parar de irse a la esteticista, a los Pero más se especialistas en presenta en estética. adolescentes y no niños. En niños En poco niños caso, poco ¿verdad? todavía, porque en los no se niños entiende todavía mucho, no, ¿verdad? claro, ellos todavía no, recién en la adolescencia empieza a aparecer esa preocupación por la apariencia física. Por la apariencia física y gustarle al otro. Adolescencia hoy en día hablamos ya a partir de los 9, 10 años. Antes era de los 13, 14 años, hoy en día ya la adolescencia No, ahora empieza bajó antes. más, porque están Sí. más estimulados. Bajó más el inicio y subió más el final de la adolescencia. Increíble, y sí, estamos cambiando a un ritmo vertiginoso. Así es. Bueno, sobre los tratamientos, ¿podrías adelantar algo en cuanto a tratamientos de como esta estaba obsesión? diciendo, se trabaja, en primer lugar va a depender si la persona tiene un defecto físico real, aunque sea mínimo, ¿verdad? Sí. A ver si esta fobia, esta obsesión empieza porque hay un defecto real físico, ¿verdad? Como estamos hablando, puede ser un Sí, lunar, sí, puede ser sí, una persona sí. que haya nacido con el labio leporino, puede Sí. ser una persona que tenga una nariz prominente o las cejas, ¿verdad? A lo mejor puede ser un Claro, defecto. claro. Entonces, si este problema tiene de base un defecto real, se trabaja de una manera diferente. Se trabaja más con la aceptación. Si no hay un defecto real y tiene que ver más con algo imaginario, se trabaja más la vertiente, digamos, de la obsesión, de la Sí. fijación por la apariencia física, ¿verdad? Y se trabaja las conductas obsesivas, estas conductas repetitivas que son compulsivas. ¿Cuándo decimos compulsivas? Cuando se repite y ya no puedo dejar de hacer, porque esta persona tal vez dice, sí, yo no me siento segura, pero la verdad que no puedo dejar de mirarme al espejo, no Sí. puedo dejar de irme al médico, yo una vez a la semana me voy a algún médico para que me vea o mi piel, o o mi cuerpo, o el nutricionista, ¿verdad? O sea, te cuenta como algo que ya no puede controlar. Ahí hablamos de una compulsión, cuando ya está Claro, fuera de control. claro. Entonces se trabaja según la persona esté más, digamos, fijada en una obsesión, se trabaja de una manera, ¿verdad? Con ejercicios que están creados a propósito para eso, o se trabaja la vertiente fóbica que puede tener con el miedo a exponerse, el miedo a que le encuentren un problema, el miedo a no ser aceptado, ¿verdad? O se trabaja la inseguridad, pero eso va a depender mucho cuál es la base de este trastorno, y eso se ve, ¿verdad?, en terapia. Para hablar de obsesión tiene que ser algo frecuente, Algo sistemático. frecuente, sistemático, algo que se repite, ¿verdad? Durante por lo menos 3 a 6 meses. Una conducta obsesiva es algo que se repite y que la persona ya no puede vivir sin esa conducta. Claro, claro. Bueno, vamos a una brevísima pausa. A la vuelta seguimos hablando de esta obsesión por la apariencia física con la licenciada. Enseguida retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de la licenciada Fernández Sosa, bueno, estábamos hablando fuera de cámaras de las consecuencias de esta obsesión. Hablamos brevemente antes de ir a la pausa de los tratamientos, pero acá me están indicando desde producción de que hay un material respecto de los tratamientos para el abordaje de esta obsesión sobre la apariencia física. Veamos. Tratamiento de la dismorfofobia. El tratamiento para la dismorfofobia es mayoritariamente psicoterapia individual.
El objetivo sería modificar la creencia sobre su cuerpo y reducir el comportamiento compulsivo. La terapia de grupo y la terapia familiar son también muy útiles. Es importante que la familia aprenda acerca del trastorno, a reconocer signos y síntomas, así como mejorar el clima familiar y los patrones de comunicación que probablemente estén afectados. Bueno, Padres al Día, seguimos conversando con la licenciada Valeria Fernández Sosa sobre la obsesión desmedida por la apariencia física. Hablamos de los tratamientos que se llevan a cabo. Sí. Vimos a través de material de que el abordaje es multidisciplinario. ¿Podría explicarnos un poquitito más de eso? Lo que quiero aclarar también es cuando hablábamos de qué tipo de terapia se utiliza en estos casos. Cuando son adolescentes, trabajamos mucho con la familia. Sí. Se trabaja con la familia porque se trata de investigar y trabajar cuáles son los conceptos que se tienen y que las creencias que hay en la familia respecto a la apariencia. A lo mejor son familias, por ejemplo, puede venir este adolescente de una familia deportista, de una familia de actores, de una familia de, no sé, conductores de televisión, gente que está expuesta continuamente, entonces que trabaja cuida mucho la apariencia apariencia física. Claro, entonces porque hay que ver eso. de dónde viene, si en la familia es un concepto que está muy arraigado, ¿verdad? Que se utiliza mucho, que gira mucho todo en torno a esta apariencia física. Entonces, en primer lugar, ver las creencias en la familia. Y se trabaja con la familia porque con los adolescentes y con los niños trabajamos mucho con la familia, ¿verdad? La terapia se realiza más indirectamente, digamos, no es atacarle directamente al adolescente, al niño, es trabajar con la familia, ver también cómo ellos reaccionan ante estos pedidos de aseguración que buscan los adolescentes, eso que estamos hablando antes, de pedir, mira esto, y mamá, llévame a la dermatóloga, mira esto, yo quiero hacerme cirugía, me quiero arreglar mi nariz, me quiero arreglar mi mentón. Exageran. O sea, ver cómo reacciona la familia y enseñarles, justamente trabajar con estrategias, ¿verdad? A ver cómo es la manera de responder ante estas situaciones, cómo acompañar, porque a veces la familia no sabe qué hacer y le responde, no, estás exagerando, pero déjate, y a lo mejor está agravando más el problema. Entonces, indicarle según cómo funciona cada familia. Claro, porque hay consecuencias cuando la obsesión ya es desmedida hasta un grado máximo, ¿verdad? Sí, eso también es importante aclarar, ¿verdad? Que en este trastorno de la dismorfofobia puede agravarse en un trastorno mucho mayor. Esto puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria, en anorexia, en bulimia, puede terminar con trastorno de depresión, con trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver con las obsesiones compulsivas. Entonces puede agravarse y puede llevar finalmente a necesitarse en algunos casos hasta medicación. Claro, pero no en todos los casos. Como decía al comienzo del video, esto es algo que se puede trabajar y se puede curar con una terapia psicológica, ¿verdad? Bien enfocada, bien directiva, digamos, ¿verdad? Y la detección precoz, ¿verdad? Y la detección temprana, ¿verdad? Poder estar atentos a las señales. Es muy difícil que un adulto acuda a tratarse sobre esto, en este problema, salvo que tenga conductas ya compulsivas que ya no puede controlar. O sea, cuando el adulto acude a un psicólogo a pedir ayuda para curarse de esto, ya es porque se da cuenta que ya salió de su control el tema de su conducta obsesiva, ya sea mirarse al espejo, realizarse cirugías, o si no, piden ayuda a los familiares, ¿verdad? El esposo, la esposa, un hijo que dice, mi mamá está, famoso como dicen, traumada con su aspecto físico. También está, es que todo esto hay que decir también que tiene mucho que ver con la cantidad, simplemente pongámonos a pensar, la cantidad de lugares que hoy en día existen de tratamientos, ¿verdad? Ya sea cómo han aumentado la cantidad de peluquerías. Y hay una cultura de que uno tiene que ser perfecto, uno tiene que verse bien todo el tiempo, que tiene que tener unos dientes maravillosos, unos ojos radiantes. Hay millones de peluquerías en una misma cuadra, hay varias peluquerías, centros de estéticas, cada vez más hay cirujanos plásticos. Una cultura plásticos. al físico, ¿verdad? Exacto. Una cultura, parece un culto, digamos. Un culto al físico, ¿verdad? Y estar pendiente de eso al final puede llevar a trastornos como este que pueden agravarse, ¿verdad? No es muy grave al inicio, pero puede terminar en algo peor. Claro, claro. Bueno, escuchemos las preguntas que nos hace la audiencia a través de redes sociales. Bueno, hay una proveniente de Luque. Joana pregunta lo siguiente. Dice, este trastorno parece darse mayormente en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente somos las mujeres las que nos interesamos más por nuestra apariencia. Pero como dije anteriormente, hoy en día los adolescentes, los varones, y no solamente adolescentes, los adultos también están mucho más preocupados por el aspecto físico, se van mucho más a la peluquería, ya hoy en día los hombres se hacen tratamientos de belleza. Ahora se llaman metrosexuales también. Los metrosexuales aumentaron en cantidad, entonces ya los hombres compiten mucho con las mujeres, es más, compiten y se ven mucho más hombres mejor cuidados que las mujeres también.
también. Totalmente. Así que mayormente es un trastorno que se da más en mujeres, ¿verdad? Claro. Pero porque las mujeres somos más de cuidarnos, Claro. somos las primeras que vamos a la peluquería, a la depiladora, porque es una cultura, ¿verdad? O sea, Sí. culturalmente la mujer cuidamos más eso, pero hoy ya esto fue cambiando, hoy en Claro. día esto está cambiando. Hay otra pregunta también, está proveniente de Pedro Juan Caballero. Pregunta Richard, dice, mi novia siempre menciona que no le gusta su nariz. ¿Puede que tenga este trastorno? ¿Cómo se puede diagnosticar? Una pregunta interesante. Sí, puede que estemos hablando de un caso de dismorfofobia, pero hay que ver qué otras señales, ¿verdad? Porque puede ser que realmente su nariz no le guste y sea solamente eso, Claro. ¿verdad? Pero no podemos esperar hasta ver si se soluciona la nariz y viene otro para confirmar. Claro. Entonces hay que ver si se ven las otras conductas que son señales evidentes, como ser ya no quiere salir afuera, ya no quiere mostrar su Cambia cara, su o conducta. se tapa, o dice, por ejemplo, yo prefiero mucho más usar lentes de sol porque me disimula, ¿verdad? Porque otra de las señales también es la persona que continuamente se maquilla para verse bien, ¿verdad? Ah, ok. Está bien, yo siempre aclarando en este tema de la dismorfofobia, está bien querer vernos más lindas, vernos mejor, eso no Pero es no ir un al problema, extremo, claro. pero no necesitar, ¿verdad? Eso para poder sentirnos seguras de nosotros mismos. En el sentido de una Claro. persona que Con cara lavada también sos vos. claro, Y siempre para valés lo salir mismo. necesito maquillarme, siempre para salir me tengo que ir a la peluquería, siempre para, o sea, algo que sea constante y que solamente con esa herramienta yo me siento bien, ahí hablamos de un problema. Entonces, Claro. hay que ver hasta qué nivel esta obsesión por la nariz es, Claro, a lo es mejor real. Richard, tu novia quiere que le pagues la cirugía nomás, por ahí te está tirando Claro, un- puede probar, ¿verdad? Pero si viene de ahí, después de esa otra cirugía más, puede ser una señal. Pero antes de eso puede haber otras Totalmente. señales. Claro, pero hay que estar atentos. La, Sí. la obsesión se manifiesta de Se miles manifiesta de maneras. otras maneras y con otras conductas. ¿Verdad? Claro. A lo mejor lo que menciona, lo que dice frecuentemente tiene que ver solamente con un lugar de la cara, pero puede ser que muestre otras conductas obsesivas que tienen que ver con el aspecto. O sea, que tal vez una persona que se cuida mucho con la comida, tal vez, o sea, pueden haber muchísimas otras señales. Hay un universo de obsesiones. Sí, un entonces, universo de y más en obsesiones. un mundo globalizado en que hay en mucha que fomenta que mucho la fomenta apariencia mucho. física Sí, perfecta, ¿verdad? Y el sí. cuidado del cuerpo y la apariencia. Sí, y hay mucha discriminación también para los trabajos, para todo, Sí. que si no tiene cierta apariencia, si no tiene cierta edad, que si esto, que si Sí, lo otro, sí. dependiendo de la cultura. ¿verdad? Dependiendo de la cultura, pero hoy en día esto ya es prácticamente universal, digamos, este problema de la dismorfofobia. En todo el mundo prácticamente hay este problema por la polución que hay del tema de la imagen. Claro, ¿verdad? ¿por qué un nombre tan difícil para este trastorno? A ver, ¿por qué se llama así? Y porque viene de la dismorfo, ¿verdad? La dismorfo Ajá. es el cuerpo, ¿verdad? Sí, Lo que sí, tiene que ver sí. con el cuerpo. Y fobia, ¿verdad? Entonces Claro. está unida. Cuesta mucho pronunciar porque está la dismorfofobia, porque se repite Claro. una misma Tiene sílaba una dos raíz veces. latina, ¿verdad? Sí, exactamente. Ah, sí, me parecía. Pero siempre yo aclaro que no siempre es solamente un miedo a mi apariencia, sino que más tiene que ver con una obsesión, con una fijación. Sí. ¿Y siempre hacia lo físico o puede ser también hacia un defecto mental? Porque hay familias que de repente tienen problemas Sí, de... la dismorfofobia es solamente por el aspecto físico. Solamente el aspecto Sí. físico, Cuando aclaremos, hablamos de aclaremos dismorfofobia bien. es solamente el aspecto Y no guarda físico. relación con tips ni nada de eso. No. Eso ya tiene que ver con otra, pueden ser señales O de sea otro que Nadal trastorno. no entra dentro de... No, el no, tenista Nadal no entra dentro Bueno, no de la- sabemos cómo es en su día a día, si está obsesionado con su imagen y por eso es que se arregla tanto. No. Que se arregla, se toca Vamos a aquí, se decir toca que lo allá de antes de cada más- jugada. son más o sea, tics nerviosos, ¿verdad? En su caso son más ok, tics eso nerviosos. ya es para otra Sí, consulta. aunque no creamos, él también se pone nervioso en sus partidos todavía. Bueno, si tuviéramos que dar un mensaje a la audiencia o a gente que tenga personas que sufran de este tipo de obsesión, ¿qué le diría, licenciada? Yo recomiendo pedir ayuda a tiempo, no dejar que este problema se agrave, estar atentos a estas señales, a los pequeños comportamientos que tal vez en el día a día damos como normales, ¿verdad? Y aceptamos en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros familiares. Estar atentos y sugerir una ayuda, conversar, ¿verdad? Siempre atacando no va a ser la manera, ni criticando tampoco va a ser la manera que esta persona acepte una ayuda, pero estar atentos a las señales, porque esto se puede curar, existen tratamientos para este problema y puede ser curable con una terapia psicológica sin necesidad de entrar en un círculo de medicación ni de un problema mayor, ¿verdad? O sea, estar atentos que esto pueda agravarse, ¿verdad? Y ver justamente que no esté ya con temas, con complicaciones ya con tema de alimentación, porque esto puede derivar, como estaba diciendo antes, en algo mucho mayor.
Algo ya Claro. que pone en riesgo de muerte como es la anorexia. Claro, o la bulimia. Bueno, O la la bulimia. música nos indica que llegamos al final del programa. Licenciada Valeria Fernández Sosa, muchísimas gracias por su siempre oportuna participación en Padres al Día con conceptos Muchas tan claros y gracias. didácticos. Encantada. Bueno, la estaremos convocando oportunamente de nuevo. Gracias. Final de otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.